Bien, entonces en este video vamos a ver otro ejemplo de la aplicación de la regresión lineal simple con datos que provienen del bosque. En este caso nosotros tenemos datos, acá vamos a compartir. Tenemos datos que están en el libro Estadística para las Ciencias Agrícolas y Forestales, donde tenemos en ahí un ejercicio planteado, donde dice los diámetros y volúmenes de los árboles de una parcela de 176 metros cuadrados, situada en una plantación de paraíso gigante, Melia cederach, variedad gigante de 8 años de edad, en Santiago del Estero, Argentina, se presenta a continuación. Ustedes pueden ver ahí que los diámetros son bastante pequeños, ¿no? Estamos hablando de 10 centímetros, de 13 centímetros, 15 centímetros, 20 y un poco más, ¿no? Entonces, ese es más o menos el intervalo de los diámetros y por lo tanto, eso significa que también los volúmenes calculados son sumamente bajísimos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver si existe alguna relación. Para eso, lo primero que tenemos que ver es en acá, vamos a irnos a lo que es Infostat. Estamos abriendo Infostat acá. Abrimos Infostat. Bien, ahí tenemos Infostat. Se puede ver Infostat, ¿no? Hola. Se puede ver Sí, ingeniero. Infostat. Bien, entonces ahora vamos a abrir archivo y luego abrir. Bien, acá nos tenemos que ir al grupo N. Hemos dicho, acá tiene que estar paraíso gigante. Fíjense, ahí está paraíso gigante. Bien, aquí tenemos la hoja datos y aceptamos, ¿no? Aceptamos. Esto, si queremos, lo podemos alargar ahí. Bien, ahí tenemos nuestros datos. Bueno, tenemos que ver dos cosas importantes. Uno, que estos datos son variables. Estas dos columnas representan a variables aleatorias continuas y, por lo tanto, sí, tienen que ser expresados en números reales. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, diámetro. Tipo de dato, números reales, está bien, y hemos dicho simplemente que vamos a utilizar un decimal, ¿no? Volumen, tipo de dato real, muy bien, decimales, 2 decimales, ¿está bien? Entonces ya tenemos nuestros datos ahí, bien, y por lo tanto lo vamos a guardar como paraíso gigante, ¿no? Entonces vamos a tener y lo guardamos. Bien, entonces nosotros tenemos acá dos variables, diámetro y el volumen, ¿no? Queremos ver si el volumen depende directamente de la medición del diámetro, ¿no? Entonces acá vamos a indicar acá, en esta regresión lineal, ¿cuáles son las variables independientes? Acá la variable independiente será el diámetro a la altura del pecho en centímetros, ¿no? Y la variable dependiente será el volumen de madera en metros, expresado en metros cúbicos, ¿no? Expresado en metros cúbicos. Bien, entonces acá vamos a tener esa relación, ¿no? Ya tenemos entonces definido cuál va a ser la variable X y cuál va a ser la variable Y. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿el diagrama de dispersión nos permite observar alguna tendencia lineal en la nube de puntos? Para eso tenemos que hacer nuestra gráfica, ¿no? Para eso tenemos que hacer nuestra gráfica y entonces nos vamos a ir acá nuevamente a Infostat y ahora hacemos un gráfico, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un gráfico, un diagrama de dispersión, donde vamos a colocar en el eje Y el volumen y en el eje X el diámetro. Aceptamos. Bien, y podemos ver que evidentemente existe una relación, una línea recta entre
entre estas dos variables, ¿no? Entonces acá, esto tenemos diámetro, volumen, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar, este es el diagrama de dispersión entre el DAP, versus el volumen. Bien, entonces aquí tenemos, bueno, ya tenemos entonces eso, lo copiamos, ¿no? Copiamos eso y lo vamos a pegar en en la segunda pregunta, acá. Bien, entonces tenemos el diagrama de dispersión entre el DAP y el volumen, ¿no? ¿Qué nos sugiere el diagrama? Bueno, acá vamos a colocar el diagrama de dispersión del DAP versus el volumen de madera. Sugiere una relación lineal directa, ya que a medida que aumenta el volumen, a medida que aumenta, mejor dicho, a medida que aumenta el DAP, también aumenta el volumen de madera, ¿no? El volumen de madera. Entonces, el diagrama de dispersión del diámetro versus el volumen de madera sugiere una relación lineal directa, ya que a medida que aumenta el diámetro, también aumenta el volumen y viceversa, ¿no? Viceversa quiere decir que si aumenta, entonces si disminuiría en vez de aumentar el diámetro, también va a disminuir el volumen de madera, ¿no? Entonces acá colocamos y viceversa. Bien. Entonces, esto es lo que tendríamos en relación a la segunda pregunta. Bien, como la relación, como ustedes pueden ver, es directa, entonces, ¿qué esperamos? Esperamos entonces que la pendiente sea positiva, ¿no? Entonces, como el parámetro de la pendiente, entonces el parámetro de la pendiente será positiva. Eso también es un aspecto importante. Entonces va a ser positiva el diámetro de entonces entonces el diámetro, entonces, la pendiente, mejor dicho, el parámetro de la pendiente, entonces será positiva, y esto es porque tenemos una relación lineal entre el diámetro y el volumen. Entonces, a medida que el uno aumenta, el otro también aumenta; a medida que el uno disminuye, el otro también disminuye. Bien, ahora vamos a hacer el análisis. Bueno, antes podemos guardar este diagrama de dispersión. Podemos entonces acá guardar el gráfico, ¿no? Entonces, este gráfico va a ser, aquí tenemos paraíso gigante, y aquí vamos a tener diagrama de dispersión. Diagrama de dispersión 1, ¿no? Bien, entonces sería nuestro diagrama de dispersión, ya hemos guardado ahí, ¿no? Y ya tenemos guardado nuestro diagrama de dispersión. Una cosa que nos hemos olvidado y que es importante que podamos hacer es esto de acá. Nosotros tenemos acá una pregunta,
¿no? Entonces, acá nosotros vamos a colocar estos datos. Tenemos que colocar acá en esta parte donde dice descripción. Acá tenemos que describir la base de datos, ¿no? Esta base de datos lo vamos a describir y por lo tanto vamos a copiar eso allí. Lo vamos a describir de la siguiente manera, cambiando acá el tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos hacerlo 14. Bien. Y entonces acá vamos a decir, esta base de datos que se denomina paraíso gigante, que lo vamos a colocar acá, ahí, o simplemente ahí. Bien, entonces decimos que, ¿no? En esta base de datos se tiene información de los diámetros y volúmenes de los árboles de una parcela de 576 metros cuadrados, situada en una plantación de paraíso gigante, Melia Cederax. Solamente que esto vamos a colocar más variedad gigante, de 8 años de edad. Esto tiene que también ser de 8 años de edad en Santiago del Estero, Argentina, ¿no? Bien, entonces esto es lo que tenemos como datos. Bien, entonces aquí estamos indicando, ¿no? Entonces es una parcela simplemente de 576 metros cuadrados, porque eso también nos puede servir para la interpretación posterior, ¿no? Entonces vamos a guardar esto acá. Bien, y ahora si nosotros abrimos ya está la información a qué se refiere. Tal vez acá podemos colocar en esta base de datos que tiene información de los diámetros en centímetros, porque las unidades son importantes, y volúmenes en metros cúbicos, de los árboles en una parcela de 576 metros cuadrados. Entonces, nuevamente guardamos y ya está. Bien, ahora nos vamos a estadísticas, nos vamos a regresión lineal y vamos a colocar acá en la regresión, la variable dependiente va a ser el volumen, la variable regresora va a ser el diámetro y aceptamos, ¿no? Aquí hemos dicho que lo único que tenemos que hacer es manipular la pestaña de diagnóstico, ¿no? Los demás no, porque no vamos a hacer hipótesis. Entonces, acá nos planteamos y seleccionamos residuos, predichos, ¿no? Esos dos son los más importantes, ¿no? Y luego tenemos acá, y acá esto de sobreescribir lo vamos a desactivar para que no reemplace los datos que ya tenemos. Bueno, un intervalo de confianza y el intervalo de predicción para saber si hay valores anómalos. Y estos intervalos, sus gráficos, la banda de confianza y la banda de predicción. Y eso sería todo. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer el análisis. Acá nosotros los resultados, ¿no? Acá tenemos, podemos aumentar un poco más la tipografía, el tamaño, ¿no? Como está ahí. Pero lo más importante es que tenemos que guardar, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a decir, tenemos entonces paraíso gigante, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar, este es el resultado 1. Entonces, resultado, ahí tenemos entonces resultado 1, ¿no? Paraíso gigante, resultado 1. Bien, entonces lo guardamos y ya tenemos entonces guardado. Bien, lo primero que tenemos que hacer es copiar los coeficientes de regresión. Aquí tenemos los coeficientes de regresión. Bien, y esos coeficientes de regresión
son los que tenemos que guardar acá. Nosotros ya sabemos que este es el modelo de la regresión lineal simple. Tenemos que ahora ver cómo vamos a interpretar tanto el intercepto como la pendiente, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros valores, ¿no? Tenemos nuestros valores y entonces acá nosotros tenemos que interpretar los parámetros alfa y beta, pero los parámetros alfa y beta son el intercepto y la pendiente, ¿no? Entonces acá vamos a hacer A en relación al intercepto, ¿no? La interpretación en relación al intercepto. Hemos indicado que, y aquí vamos a colocar lo demás, hemos indicado de que esto puede o no puede ser interpretado, ¿no? Y eso va a depender, si nosotros vemos que la nube de puntos está cerca al origen. Entonces, para eso tenemos que hacernos una gráfica, acá una gráfica, donde nosotros vamos a tener el diagrama de dispersión, creo que ya teníamos acá. Bien, ahí vamos a ver este diagrama de, bueno, vamos a hacer nuevamente mejor el diagrama de dispersión, ¿no? Volumen de AP, ¿está bien? Bueno, lo que tenemos que hacer es acá esto colocar en 0, ¿no? En 0, entonces colocamos el eje, fíjense, en 0, y ahora tenemos este otro en 0, ¿no? Y entonces vamos a tener acá, ¿no? El diagrama de dispersión, ¿no? Entonces tenemos acá diagrama de dispersión del DAP versus el volumen. Eso tenemos ahí. Bien, entonces lo más importante es que nosotros podemos ver que en el origen no tenemos puntos, ¿no? La nube de puntos solamente llega hasta un valor del diámetro de más o menos 8 centímetros, pero no llega a valores más menores. Por lo tanto, acá, esto lo vamos a copiar en nuestro documento, ¿no? Y entonces vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Aquí, debido a que no se tienen puntos próximos al origen del diagrama de dispersión. Entonces, debido a que no se tienen puntos próximos al origen del diagrama de dispersión, ¿no? Debido a que no se tienen puntos próximos al origen del diagrama de dispersión, no es necesario la interpretación del intercepto. No es necesario la interpretación del intercepto, que tiene un valor promedio de, entonces, a ver, vamos a ver acá, ¿cuánto es? De menos 0.08. De menos 0.08, ¿no? De menos 0.08, ¿no? Entonces, no es necesario realizar la interpretación, ¿no? Del intercepto, que tiene un valor de menos 0.08, ¿no? No tiene, entonces... bien, entonces sería lo más importante, que no necesitamos no necesitamos interpretar, pero también podemos indicar de acá, de que este menos 0.08, esto significa
Esto significa que la línea recta cruzará al eje vertical, en el punto de menos 0.08 cuando el eje horizontal, presente, esto significa que la línea recta cruzará al eje vertical en el punto menos 0.08 cuando el eje horizontal, ¿no?, esté en el punto igual a 0. Entonces, ese es el intercepto. El intercepto es el valor de y cuando x tiene un valor igual a 0, ¿no? Bien, eso también lo vamos a ver más después. Bien, entonces ya tenemos en relación al intercepto. Ahora vamos a ver en relación a la pendiente. Y hemos dicho que la pendiente siempre se tiene que interpretar. Entonces aquí no tenemos que ver nada, ¿no? No tenemos que estar viendo si se interpreta o no. Aquí es sí o sí se tiene que interpretar la pendiente, ¿no? El valor que tenemos es 0.01, ¿no? Bien, si nosotros queremos, también podemos darle un poco más de decimales. Acá vamos a ver ventanas, resultados. ¿Y cómo lo vamos a dar esto? Dándolo acá más decimales, incrementar el número de decimales. Por ejemplo, acá lo vamos a incrementar. Bien, si le damos uno más, es 0.0103, ¿no? Es que esto es porque también le estamos aumentando porque el valor es muy, muy bajo, ¿no? Del volumen. Entonces, vamos a decir entonces, nuevamente, copiando este resultado acá en la hoja. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver lo siguiente acá. Vamos a copiar, hemos dicho, le hemos aumentado acá, le hemos aumentado decimales. Eso es para una mejor interpretación. Entonces, vamos a copiar, hemos dicho, y estamos pegando acá en nuestro documento, ¿no? Nuevamente lo vamos a pegar. Bien, acá tenemos. Bien, entonces aquí tenemos en relación con la pendiente, ¿no? Entonces vamos a tener entonces acá ahora un valor de la pendiente de ¿cuánto? De 0.0103, ¿no? Bien, entonces acá colocamos debido a que el valor de la pendiente es de 0.0103, debido a que el valor de la pendiente es de 0.0103, esto significa que si aumentamos en una unidad, ¿no?, el DAP, entonces eso significa, decimos que si aumentamos en una unidad, el diámetro a la altura del pecho, ¿no?, entonces el volumen de madera aumentará en
0.0103 unidades, ¿no? Punto. Esto significa que si aumentamos el diámetro en un centímetro, coma, entonces el volumen aumentará en 0.0103 metros cúbicos. ¿No? Entonces ahí tenemos ya eso. Bien. Entonces significa que si aumentamos en una unidad del DAP, entonces el volumen de madera aumentará en 0.0103 unidades. Eso significa que si aumentamos el diámetro en un centímetro, entonces el volumen de madera aumentará en 0.0103 metros cúbicos, ¿no? De la misma manera, si aumentamos el diámetro en 10 centímetros, entonces el volumen de madera, ¿no? El volumen de madera aumentará en, entonces acá va a ser en 0.103 metros cúbicos, ¿no? Entonces, aumentaría entonces de esa manera en 0.103 metros cúbicos. Bien, entonces esa sería la interpretación de la pendiente, ¿no? Dándole y eso más decimales. Bien, entonces ahí vamos a tener, ya tenemos esa interpretación. Bien, aquí también ya hemos interpretado. Bien, entonces ya tenemos toda la interpretación en relación con la pendiente y en relación con el intercepto, ¿no? Entonces acá vamos a colocar interpretación. La interpretación que hemos realizado en relación a los dos, ¿no? Al intercepto y a la pendiente. Bien, entonces ya tenemos la interpretación. Ahora tenemos que ver el siguiente punto. ¿Cuál es la interpretación de varianza de regresión lineal? Bien, entonces para eso tenemos que colocar el análisis de varianza. Ustedes pueden ver. Acá está el análisis de varianza. Igual lo hemos aumentado decimales, ¿no? Lo vamos a dejar acá. Y lo vamos a colocar entonces ahí. Vamos a copiar. Bien, este sería entonces el cuadro del análisis de varianza. Y entonces eso es lo que vamos a copiar acá. Este es el cuadro del análisis de varianza. Bien, ahora, ¿cómo vamos a interpretar acá? ¿No? Acá, ¿cómo vamos a interpretar? La interpretación, lo vamos a colocar. La interpretación del cuadro del análisis de varianza. Entonces, la interpretación del cuadro del análisis de varianza considera, ¿no? Considera dos hipótesis. Dos hipótesis planteadas, que son las siguientes. Son las siguientes, dos puntos. Entonces acá decimos hipótesis nula. La hipótesis nula
hipótesis nula que nos señala que la pendiente es igual a 0, ¿no? Entonces esto nos dice la pendiente nula que nos señala que la pendiente es igual a 1. Mientras que la hipótesis alternativa nos señala, tenemos entonces planteada, dice la interpretación del cuadro del análisis de varianza considera dos hipótesis planteadas que son las siguientes. La hipótesis nula que nos señala que la pendiente es igual a 0 y la hipótesis alternativa, acá vamos a colocar I, la hipótesis alternativa que nos señala que la pendiente es diferente a 0. Diferente a 0. Entonces, acá nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si la probabilidad de cometer errores es mayor al nivel de significación de 0.05, que es el que se considera normalmente, 0.05, ¿no? Coma, entonces se acepta la hipótesis nula, ¿no? Ahora, si la probabilidad, lo mismo ahora, si la probabilidad de cometer errores, es menor al nivel de significación de 0.05, entonces se acepta la hipótesis alternativa. Entonces ahí está definido las reglas de decisión. Estas son las reglas de decisión del cuadro de análisis de varianza. Bien, ahora, ¿qué tenemos que ver acá? Este valor. Esta es la probabilidad de cometer errores. Fíjense, el valor es sumamente bajísimo, ¿no? Entonces tiene 4 ceros. Entonces vamos a interpretar indicando la probabilidad de cometer errores. Es de menos, es menor a 0.001. ¿no? Son 4 ceros que tenemos ahí. Bien. Esto es, ¿no? La posibilidad, esto es la posibilidad de equivocarnos una vez en, ¿no? Una vez en 10.000 veces. Es 1 en 10.000. 1 en 10.000 veces, ¿no? Lo cual es una probabilidad sumamente bajísima en relación al nivel de significación de 0.05, ¿no? Entonces la probabilidad de cometer errores, ¿no? Es menor a 0.0001. Esto es la posibilidad de equivocarnos una vez en 10.000 veces, lo cual es una probabilidad sumamente bajísima en relación con el nivel de significación de 0.05 y por lo tanto, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa
de que la pendiente es diferente a cero. Diferente a cero, ¿no? Entonces ahí está. También hemos dicho nosotros de que si la probabilidad de cometer errores es menor al nivel de significación, como ocurre en este caso, entonces aceptamos la hipótesis alternativa y la hipótesis alternativa nos dice que la pendiente es un valor diferente a cero. Bien, entonces eso sería lo que tendríamos en relación al análisis de varianza, pero también podemos ver ahí que ese valor de f de 906, ¿no?, nos está indicando que el f calculado es un valor sumamente grande comparado con el f tabulado, porque el f tabulado normalmente va a tener máximo hasta valores hasta 12, ¿no? Esos son los valores máximos que tenemos del f calculado. Entonces, si nosotros comparamos que el f, mejor dicho, que el f tabulado, lo máximo que va a tener es 12, y nosotros tenemos un f calculado de 906, la diferencia entre 906 del f calculado y 12, el máximo valor del f tabulado, es sumamente grande la diferencia. Entonces, ahí también podemos indicar que debido a eso, la probabilidad de cometer errores es sumamente bajísimo. Por lo tanto, nosotros tenemos una gran confiabilidad de asegurar, de afirmar de que la pendiente es diferente de cero. Y por lo tanto, existe, ¿no? Acá también es importante. Aquí vamos a colocar. Y por lo tanto, tenemos que aceptar la hipótesis alternativa de que la pendiente es diferente a cero. Esto significa que el diámetro tiene un efecto significativo sobre el volumen de madera. Bien, entonces ahí está. ¿Ya? Todo lo que hemos indicado tiene un efecto significativo sobre el volumen de madera. Bien, el siguiente punto que nos piden es ¿cuál es la interpretación del coeficiente de determinación? ¿No? Y para eso, ¿no?, nosotros tenemos que tener nuevamente acá, tenemos que copiar esto que está aquí arriba, ¿no? Entonces vamos a indicar, bien, acá vamos a tenemos que copiar esta parte, ¿no? Eso lo vamos a copiar. Bien, y lo vamos a pegar acá. Bien, y ahora decimos acá, el coeficiente de determinación R cuadrado nos mide, ¿no?, la variabilidad, ¿no? La variabilidad que nosotros asignamos a la variable independiente en su efecto sobre la variable dependiente y comparando, ¿no?, comparando con la variabilidad total. Bueno, entonces acá vamos a colocar para la interpretación, ¿no? Acá podemos colocar más antes. Vamos a colocar algo el coeficiente de determinación R cuadrado, ¿no?, nos permite, bueno, eso vamos a colocar acá, el coeficiente de determinación, ¿no?, R cuadrado nos permite evaluar la variabilidad atribuida a la variable, entonces el coeficiente de determinación nos permite evaluar la variabilidad atribuida, ¿no?, a la variable independiente, ¿no?, sobre la variabilidad de la variable
variable dependiente. ¿No? Sobre la variable dependiente. Y para esto es necesario conocer los grados, mejor dicho, la suma de cuadrados del análisis de varianza, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos que ver entonces la suma de cuadrados. Entonces para eso vamos a tener acá suma de cuadrados total, ¿no? Aquí tenemos, fíjense, en el análisis del cuadro, suma de cuadrados total, suma de cuadrados del diámetro, suma de cuadrados del diámetro, que es la variable independiente, y suma de cuadrados del error o de los, bueno, acá también podemos poner residual. Bien. Entonces acá nosotros tenemos, ¿no? Una suma de cuadrados del total de 0.0240. 0.0240. La del diámetro es 0.0233. 0.0233. Ese sería del diámetro, y del error es 0.0007. Bien, y entonces acá vamos a tener 0.0007. Bien, entonces ahí tendríamos todos esos elementos para poder calcular. Bien, entonces acá el coeficiente, fíjense, todo esto es la variabilidad. Esta es la variabilidad al 100%. Entonces, esta es la variabilidad al 100%. La variabilidad, estamos hablando la variabilidad del volumen de madera, el 100%. Entonces, ¿cuánto vamos a tener acá para el diámetro? Entonces, para el diámetro sería, entonces, esta relación sería 0.0233 dividido entre el total, que sería 0.0240. Entonces, acá vamos a tener un valor. Entonces, haciendo esa división, vamos a tener 0.0233 dividido entre 0.0240 y tenemos justamente un valor de 0.97. Acá es 0.97083, ¿no? O lo que es lo mismo, acá, un 97 0.83%, ¿no? Y en este otro caso vamos a tener, en el caso del error, 0.0007 dividido entre 0.0240. Entonces acá vamos a tener un valor que va a ser entonces 0.0007, ¿no? Dividido entre 0.0240, y eso es igual entonces a un valor de 0.0291, ¿no? 291.7, ¿no? Y por lo tanto ese es un valor del 2.917%. Bien, ahí tendríamos entonces, y esto lo podríamos nosotros también considerar como si fuera el 97%. Bien, bueno, acá vamos a colocar acá entre paréntesis, esto considera esto el 97%, y este otro considerar, ¿no?, el 3%, ¿no? Entonces ahí vamos a tener 97 y 3% para la interpretación. Entonces decimos, entonces el coeficiente de determinación R cuadrado tiene un valor de, el coeficiente de determinación, como también podemos ver acá, ¿no?,
tiene un valor de 0.97, redondeando, ¿no? Esto significa que el 97% de la variabilidad del volumen de madera, es atribuida a la variabilidad del diámetro. Y solo un 3% es atribuida a los efectos del error experimental. Entonces, bueno, esa sería entonces la interpretación. El coeficiente de determinación tiene un valor de 0.97, significa que el 97% de la variabilidad del volumen de madera es atribuida, ¿no?, al efecto de la variabilidad del diámetro, ¿no? Al efecto de la variabilidad, y solo un 3% es atribuida a los efectos del error experimental. Entonces significa que una buena proporción, casi un 100% de lo que varía el volumen de madera, entonces se debe a lo que varía el diámetro, ¿no? Entonces existe una buena relación ahí entre el diámetro y el volumen de madera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos todo esto también acá, ¿no? Y por lo tanto, podemos decir, ahora, ¿cuál es el modelo? Entonces, ¿cuál será el modelo de la regresión lineal simple? Va a ser, entonces, para nuestro caso, va a ser acá, volumen de madera, que es la variable dependiente, entonces, volumen de madera, ¿no? Tenemos nosotros ahí una pendiente, ¿no?, de un intercepto de menos 0.0838, menos 0.0838, y ese es el intercepto. Ahora vamos a volver acá, menos 0.0838, ¿está bien? Y luego tenemos que la pendiente es más, y tenemos acá entonces la pendiente, tiene un valor de 0.0103. 0.0103 y multiplicado por el PAP. Bien, entonces, este es nuestro modelo. Bueno, vamos a ver una vez más si está bien. La pendiente 0.0103 está muy bien. Bien, entonces, este es el modelo de la regresión lineal. Entonces, que el volumen de madera va a ser igual a menos 0.0838 más 0.0103 multiplicado por el diámetro expresado en centímetros, ¿no? Entonces, acá también vamos a poder ver, entonces, los primeros valores que tenemos, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver, esto vamos a copiar acá, de aquí, ahí tenemos, fíjense, tenemos el diámetro, el volumen, tenemos los residuos y los valores predecidos. Entonces, vamos a copiar estos valores de acá y vamos ahí. Esto es lo más importante. Los primeros podemos copiar ahí. Bien. Entonces, acá podemos ver entonces que estos primeros valores van a ser estos que tenemos acá, ¿no? Entonces, el diámetro, por ejemplo, que para 9.5 teníamos un volumen de 0.01, pero en realidad el predecido es 0.01, por lo tanto la diferencia es 0.02. En cambio, tenemos otros volúmenes donde el volumen observado es igual al volumen predecido, por lo tanto, no hay residuo, no hay diferencia entre el volumen observado y el volumen predecido, ¿no?
Bien, entonces, esto es lo que teníamos acá. Bien, y finalmente, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, acá nosotros vamos a ver cuál es la interpretación. Acá vamos a colocar un punto más. ¿Cuál es la interpretación de la banda, de confianza y de predicción? ¿No? ¿Cuál es la interpretación entonces de la banda de confianza y la banda de predicción? Entonces, para eso vamos a tener nosotros el gráfico de la banda de... Bien, nos vamos acá a ventanas, herramientas gráficas, y entonces vamos a poder visualizar acá. Ahí tenemos, entonces vamos a visualizar. Este sería entonces la gráfica de dispersión. Bien, ahora para que nosotros podamos ver esto un poco mejor, esto lo vamos a llevar hasta 0. Hasta 0, x igual a 0. Bien. Y después tendríamos entonces esta nuestra, eh, nuestra línea. Entonces vamos a ver acá, vamos a colocar, entonces sería la banda de confianza y de predicción. Entonces colocamos ahí la banda de confianza y la banda de producción y lo copiamos acá para que podamos interpretarlo. Bien, entonces ahí tenemos la banda de confianza, la banda de predicción. Bien, esto cuánto está, 11. Entonces tenemos ahí la banda de confianza y la banda de predicción, ¿no? ¿Y para qué he colocado este valor de 0. ¿Para qué lo he llevado a 0? Para demostrar que esta línea que está en el medio es justamente la línea recta. Entonces, que si esta línea va a ir acá y va a cortar acá, justamente va a cortar en el punto del intercepto que es menos 0.0, donde tenemos acá menos 0.0838. Entonces, menos 0.08, aquí tenemos el valor de 0, va a ir más abajo, menos 0.08, entonces en este punto es donde va a cruzar esa línea recta, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la banda de confianza, ¿no? Y la banda de predicción. Nosotros podemos ver que aquí tenemos lo que, la línea que está al medio justamente es la línea recta. Los puntos azules son los puntos, los valores observados, ¿no? La nube de puntos del diámetro y el volumen. Y esta de acá, la primera banda, aquí tenemos una banda que empieza a ser ancha en los extremos y se va haciendo más angosta en la parte central y nuevamente al otro extremo va haciéndose más ancha. Esa es la banda de confianza. Y eso significa que los valores que están dentro de esa banda son los más confiables. Y también tenemos la banda de predicción que no cambia de ancho, es una banda que tiene el mismo ancho para todos los puntos, que es esta banda, estas dos líneas externas. Y por lo tanto, nos está indicando también la banda de predicción que a la predicción, para predecir los resultados, tenemos dos puntos que no son muy confiables, que sería este punto que está acá, ¿no? Que es para el valor más, para el diámetro más menor, y tampoco no sería muy confiable el diámetro mayor, el máximo que tenemos, que este punto, porque también está fuera de la banda de predicción. Pero fundamentalmente, el que es más desconfiable es el que no se confía mucho, sería este punto, porque este está mucho más fuera de la banda de predicción en comparación con este. Entonces, tenemos en resumen dos puntos que nosotros podríamos llamar de alguna manera anómalos y tendríamos que revisar, ¿no? Para ver eso. Bien, entonces, esto sería lo que tendríamos por el día de hoy, ¿no? Aquí tenemos la interpretación de todo lo que hemos indicado, incluyendo la banda de predicción, ¿no? Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a dejar de compartir
Y nos vamos entonces acá a detener la grabación.